Como cada semana, es momento de una conversación a profundidad con personas expertas de distintas organizaciones de la sociedad civil, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida una vez más a Paul Aguilar de SocialTIC en esta sección que se llama Interacciones aquí en Dominio. ¿Cómo estás, querido Paul? Bienvenido a tu espacio también, Dominio. Hola, Diego, un gusto estar aquí de nuevo. Obviamente, este no es un espacio en donde nos vamos a poner a hablar si los videojuegos son malos o no estamos en 1980, pero sí estamos aquí para, pues, a platicar y analizar qué tan cierto puede ser que, como en cualquier otra plataforma digital o tecnológica, donde hay personas que se pueden conectar y hay una cierta libertad de que se hablen, se digan y se organicen de cualquier manera, pues indudablemente siempre habrá personas tratando de sacar ventaja de ello. Puede ser por teléfono, puede ser por mensajes de texto, puede ser por WhatsApp. En esta ocasión da la casualidad de que el presidente escogió el tema de los videojuegos. Pero esto no es necesariamente algo nuevo en términos de cómo se hacen estos engaños y estas estafas. ¿No es así, Paul? El contexto es muy claro. Hay personas reclutando se les llama halcones aquí en México, pero esto justo no es algo exclusivo de estas plataformas. Esto puede suceder en todos los espacios digitales, dado que al final estamos expuestos a las interacciones humanas, así como, Correcto. Por ejemplo, en la calle alguien te puede abordar, vamos a suponer, del crimen organizado en algún vehículo ostentoso y tratar de decirte, oye, aquí hay dinero, o lo que sea, atractivo. Pues también puede suceder en redes sociales, en espacios de videojuegos, y en todo tipo de plataformas digitales, no es algo exclusivo. El tema de que los Nintendos y los Pikachu son malvados, pues viene de hace mucho tiempo, pero pues este fenómeno de cómo se van reclutando o cómo se van buscando permear, pues vamos a decirlo, las partes negativas de la sociedad, va a estar presente y va a seguir conforme las cosas digitales evolucionen, van a seguir estando presentes. Yo me acuerdo ya, todo muy viejo definitivamente, en algún momento le echaron la culpa a las cafeterías gringas, a los Starbucks, como ahí es un lugar donde los secuestradores se van a vigilar a los gente que tiene dinero y se echa un café de ahí de casi 100 pesos. Y pues sí, seguramente alguna vez pasó, pero eso no implica que todas las cafeterías gringas de La Sirenita son lugares nocivos y que la gente los debe de evitar. Y efectivamente, cada vez que asociamos un fenómeno potencialmente delictivo que infringe la ley con una nueva tecnología, pues hay una explosión y un morbo natural, y que nuestras autoridades, siempre deseosas de distraer de los verdaderos problemas, sean del partido que sea, pues aprovechan la oportunidad. Pero volvamos un poco a este caso, porque seamos serios y veamos qué cosas estuvieron comentando el presidente y ahí los otros personajes que estuvieron presentes en la mañanera, que sí suceden, insistimos, no solo en las plataformas de videojuegos, sino pueden ser en redes sociales, en plataformas de mensajería. Otra vez, los que estamos más viejos, ¿te acuerdas, Paul, cuando empezaba el ICQ o los chats de Yahoo, que también decían, ¿no? Hay puro pervertido que engaña a los jóvenes y que con la promesa de que es una posiblemente mujer guapa, en realidad los estaban tratando de engañar? No es nuevo, y en general, ¿cómo sucede esto? Bueno, al final estos son espacios en los que hay una interacción humana, y todas las interacciones que existen en el espacio no digital se pueden llegar a manifestar, tanto lo que consideramos bueno como malo socialmente. Entonces, siempre y cuando haya una interacción humana, va a haber ciertos grupos, ciertas intenciones, ciertas corrientes culturales, y pues también el tema delictivo o criminal no queda exento. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión del uso crítico de la tecnología. En sí mismo, los videojuegos siempre se han se han mencionado que son violentos y que sugestionan ciertas conductas agresivas, por así decirlo, pero la realidad es que al final esto también es tecnología y está sometido a ciertos estándares. Por ejemplo, en temas de videojuegos existe la ESRB, que es, vamos a decirlo, un grupo de personas que se dedican a clasificar los juegos, así como las películas, para niños, juegos violentos, juegos familiares. Y esto pues aplica para todo tipo de tecnología. Al final sabemos que en juegos como por ejemplo Grand Theft Auto, que es donde supuestamente los narcotraficantes intentan reclutar a estas personas, pues es un videojuego con tintes violentos y que se presta para expresar este tipo de violencia a través de armas de fuego en estos espacios digitales, ¿no? Entonces ahí probablemente los lineamientos comunitarios que existen
son un poquito más laxos, como por ejemplo el lenguaje. El juego en sí mismo tiene un lenguaje altisonante, por lo cual en ese espacio se permite utilizar lenguaje altisonante y se puede prestar a otro tipo de discursos asociados a la violencia. Esto nos lleva a que pues tal vez ese no es el lugar en el que infantes, niños, niñas, adolescentes tengan que estar. Y ahí volvemos de nuevo al uso crítico de la tecnología. Al final los espacios van a ser tan tóxicos o no tóxicos o permisivos como la misma comunidad lo permita, pero también estas comunidades y estas tecnologías van a grupos específicos. En el planeta existen cosas y reglas que ya son casi como de sentido común, como que un joven pues no puede estar en un bar para adultos a las 3 de la mañana. Y así como no nos hace lógica y cualquier persona condenaría que metiéramos a nuestro hijo, hija, sobrine, lo que sea, a un antro a las 3 de la mañana a tomar alcohol, pues lo mismo es con las plataformas digitales. Es decir, cada quien tiene que ser responsable de saber qué espacios son adecuados respecto a nuestra edad y a la etapa de desarrollo de cada persona, ¿no? Claro, y aquí es importante que no pensemos en que toda la tecnología es mala, sino asumir responsabilidades. Hay responsabilidades que corresponden a las personas adultas, a los niños, niñas, adolescentes, a las personas encargadas de cuidados y de crianzas. Y esto nos lleva a que necesitamos conocer cómo funcionan estas tecnologías. Por ejemplo, en las redes sociales sabemos que existen las reglas comunitarias, pero también en los videojuegos existen, o en las comunidades de ciertas temáticas hay cosas que se permiten y cosas que no se permiten. Y de ahí que se necesite un involucramiento pues proactivo para saber es que cómo estas plataformas funcionan, pero también qué cosas pueden llegar a suceder. Al final, cosas negativas siempre van a poder suceder y el poder identificarlas nos ayuda a prevenirlas con tiempo. Entonces, resumiendo, existen sistemas en Estados Unidos, porque también ya se implementan en México, hay un etiquetado ya nacional en las portadas de todos los videojuegos que se compran físicamente, al menos, que nos indica a los papás, les puede indicar si un videojuego es adecuado o no para la edad de su hijo, porque eso sí hay una cierta relación con la comunidad de otros videojugadores en línea que juegan ese título, y tú decías, y tiene toda lógica, si es un videojuego para adultos, pues en línea te vas a encontrar a adultos hablando cosas de adultos en ese espacio digital. Y por el otro lado, también es responsabilidad de los papás, cuando estamos hablando de que son responsables de vigilar lo que hacen los menores de edad, pues de conocer las reglas y los filtros y los controles parentales que existen en cada título y en cada plataforma de videojuegos, ¿no? Claro, y aquí es bien importante que menciones el control parental. Desde SocialTIC no lo apoyamos como tal, porque al final, es que al final es una tecnología, es una herramienta, y no es que una herramienta que solucione todo. Al final, si un niño, niña o adolescente quiere brincarse ese bloqueo, lo va a lograr. Al final, el tema es el uso consciente de la tecnología. Pongamos otro ejemplo, redes sociales. Las redes sociales en teoría están diseñadas para que solamente personas mayores de 13 o 15 años puedan utilizarlas. Sin embargo, pues sabemos que niños de todas las edades tienen cuentas y que saben, por ejemplo, esto de cuentas fake, de estar abriendo y cerrando cada cierto tiempo. Incluso ya existe esta cultura de desecho de cuentas. Ya las cuentas no es como que ahí es el espacio de Paul donde creo mi identidad, sino como un espacio desechable, me dan de baja mi cuenta y la vuelvo a crear. Y eso es un mecanismo que al final habla de cómo se utiliza la tecnología. Por más mecanismos, filtros o controles parentales que se implementen, pues esta no es la solución final a estos problemas, por así decirlo. Bueno, entonces, el presidente habló de este tema, lo puso sin lugar a dudas en el debate público, aquí nos tiene platicando al respecto, pero viéndolo también por el lado amable, al menos sí ofreció una serie de recomendaciones, no solo lo dejó ahí al criterio de cada quien, sino al menos dejó unas pistas que según tú andan bien, andan mal, estaban muy perdidos o algo tienen de razón. Cuéntanos. Bueno, a esto que mencionas le llamaron el decálogo para jugar videojuegos de manera segura. Es una serie de 10 puntos que la verdad están, vamos a decir, más o menos, ¿ok? Tienen elementos a favor, pero otros elementos que se pueden mejorar. Por ejemplo, el primer punto indica no jugar ni chatear con desconocidos. Pero ahí empezamos mal, pues yo cómo vas a saber quiénes son los que... Bueno, hay algunas plataformas, sí, a ver, me corrijo. En Nintendo Switch sí hay como una cierta hay mayores limitaciones que casi que te obligan, siempre hay maneras de eludirlo, desde luego, pero sí te incentivan a que con quienes juegues primero sean personas que ya conoces previamente.
Pero en realidad, a final de cuentas, es muy probable que termines conectándote con desconocidos tarde o temprano. Es casi inevitable en las plataformas de videojuegos. Exacto, es casi inevitable y tal vez ahí la recomendación se puede ajustar un poco más hacia algún tipo de conducta. Cuando tú identificas que hay algún tipo de conducta que te puede generar algún daño, algún malestar o que es una conducta con la que no te sientes cómodo, pues retirarte. Y esto entendiendo pues que la moral social va a depender de cada lugar y habrá cosas que parezcan buenas en un lugar, cosas que parezcan malas, pero ahí volvemos a lo mismo, al uso crítico de la tecnología. No, y otra vez, no vas a dejar en tu biblioteca de DVDs en tu casa, si es que todavía alguien tiene DVDs, y que tu hijo escoja el que él quiera, ¿no? Y bueno, si escoge el que él quiera y escoge una película para adultos, pues tienes que tener el criterio para sentarte con tu hijo y verla juntos y explicarle que lo que está viendo es para adultos. Creo que lo mismo aplica para los videojuegos, ¿no? El segundo punto es establecer horarios de juego, pues también bastante lógico, ¿no? Sí, bastante lógico, bastante entendible y volvemos al buen uso de la tecnología. Y esto, insisto, no aplica solo para videojuegos. Los estudios recientes sobre adicción a redes sociales, a plataformas de streaming, evidencian que la tecnología se tiene que usar en una medida adecuada cuando es de entretenimiento o esparcimiento. Así que entendible, pero no solo para videojuegos. A ver, este está más interesante. No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. Ah, caray, esta sí me parece está muy avanzada para la 4T esta recomendación. Es una bastante interesante. Generalmente desde SocialTIC recomendamos crear estos perfiles. Un perfil personal, que sí puede ser tu correo personal, y probablemente un perfil para algún tipo de actividad. En este caso puedes tener un correo para los videojuegos y a partir de ahí crear, no un correo cada 5 minutos, cada vez que compres cada juego, ¿no? Sí, no, pero sí por lo menos un correo dedicado a videojuegos te puede servir para separar tu información personal de tu perfil gamer, por ejemplo. No proporcionar datos personales telefónicos ni bancarios, pues eso también no pensaría que no lo debes de hacer ni en la calle, ni en WhatsApp, ni en Facebook, ni en ningún videojuego. Exacto, esa está bien. No usar micrófono ni cámara, otra muy polémica, pues porque... pues sí, porque además las consolas también cada vez empujan más el hecho de estas conversaciones supuestamente más con mayor empatía o con mayor, ¿no? Esta sensación de estás jugando con alguien que puede estar al lado tuyo en el mismo sillón y decirle a tu hijo apaga el micrófono está complicado, ¿no? Sí, es complicado y aquí volvemos al del punto número 1. Pues cuando comienzas a identificar una conducta o una actividad sospechosa, incómoda o que te genera algún daño, es momento de retirarte y volvemos a lo mismo, no es pues que apagues y ya, sino que esto, pues en general, ¿no? Detectas que incluso en el chat, en los mensajes, en todo tipo de conductas, pues te retiras. No compartir ubicación. A ver, hay videojuegos que proactivamente te piden que les digas dónde estás para conectarte con otras personas de tu país, ¿no? Entonces, complicado también. Sí, aquí tal vez identificar si las condiciones de riesgo físico pues incrementan, ¿no? Aquí entendemos que al final están hablando de narcotráfico y si tú compartes tu ubicación física, pues vamos a decirlo, podrían ir a darte un levantón, ¿no? Como se dice aquí en México. Yeah. Y todo este tema de reclutamiento, pues sí tiene un componente físico muy importante. Pero en general volvemos al punto anterior, ¿no? De no compartir datos personales, teléfono bancario, pues también tu ubicación termina siendo un dato que te puede llegar a exponer de manera física. Si tu contexto implica algún riesgo físico, no lo hagas, no lo compartas. Luego, el siguiente punto, reportar aquellas cuentas agresivas y sospechosas. Pues sí, ¿no? Esa es la parte de conocer los mecanismos para hacer este tipo de cosas. Exacto. Mantener la configuración de seguridad y el control parental, y un poco ya hablamos al respecto. Sí. En el caso de menores de edad, jugar de preferencia bajo supervisión de los adultos, pues también, ¿no? Ya lo mencionamos. Y dice, si se detecta estas conductas, acoso, violencia, amenazas contra niños, niñas, adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088. ¿A poco ahora sí resulta que nuestra policía cibernética es tan ducha que hasta va a perseguir a los acosadores en el Call of Duty? Aquí lo interesante es que el 088 no es para la policía cibernética, es para la línea de extorsión y secuestro. No, pues está complicado porque al rato van a saturar esa línea con temas de acoso en línea que tampoco está bien, pero que a lo mejor no necesariamente es lo mismo, ¿no? Sí, al final hay que entender que todo este marco de este decálogo sale en este contexto pues de narcotráfico que tiene un componente pues de secuestro, de extorsión, de violencia física muy explícita y que a lo mejor lo encuadraron demasiado ahí y tal vez sí podrían mejorar esas líneas, tal vez una línea directa con la policía cibernética o algún mecanismo más afín a lo digital podría ser más útil.
¿Algo que haya faltado a este decálogo que de plano a ti, Paul, sí no te haya convencido? Pues mira, en principio los puntos están bien desde la perspectiva de que pues te los está diciendo a lo mejor tu papá o tu mamá que no juega videojuegos o que no usa tecnología. De acuerdo. Se pueden mejorar y es un buen principio. Creo que al final también se les puede aplaudir que tengan esta iniciativa, dado que al final todo lo que es digital también permea en la vida real y que este caso en el cual el narcotráfico está utilizando tecnología para reclutar personas, pues es impresionante, pero tampoco no es nada nuevo, como ya lo vienes diciendo. Tal vez esto, saliéndome un poquito de tu pregunta, nos puede llevar a cómo la tecnología de esta misma manera se podría utilizar para otras cosas. Por ejemplo, aquí sé que Dominio es este espacio que busca incentivar la participación ciudadana en ciertos temas, pues preguntarnos a lo mejor qué podría hacer Dominio o qué presencia podría tener a través de Grand Theft Auto, ¿no? O Gears of War o Fortnite, todas estas plataformas que se mencionan aquí, y que al final volvemos a lo mismo, la tecnología son herramientas que se pueden utilizar para bien o para mal, dependiendo de cómo las utilicemos. Pues por lo pronto ya nos puso a pensar y a hablar. A final de cuentas, lo que es cierto, nadie quiere que se prohíban los videojuegos, pero lo que es cierto es que cada vez vamos a estar interactuando más para todo tipo de cosas en plataformas digitales. Ya se viene el tema de la realidad virtual, en donde, valga la obviedad, esa es la realidad virtual, las experiencias van a ser más reales. Hay, por ejemplo, videojuegos también en realidad virtual, en donde, de nuevo, ¿no? Hay interacciones entre adultos y menores de edad que no están vigiladas y que si no hay la atención de parte de un adulto, pues se puede poner la cosa complicada. Entonces, no está de más, agradezcámosle a nuestro presidente que nos ponga a pensar sobre el futuro. Ahora sí, ¿quién hubiera pensado? Es la paradoja, ¿no? A lo mejor con un lenguaje que nos remite al pasado y a los miedos de los 80s que había alrededor de los videojuegos, sí podemos aprovechar y pensar que en un futuro cada vez más vamos a estar pegados a una pantalla y los niños van a estar ya no solo jugando videojuegos, sino haciendo tarea, ya lo están haciendo, y trabajando, ya lo estamos haciendo a través de plataformas digitales, y estas precauciones hay que tenerlas todos. Querido Paul, muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Dominio. Rapidísimo, la gente, ¿dónde te puede contactar a ti o a la gente de SocialTIC? Nos pueden encontrar en @SocialTIC, SocialTIC, en Facebook, Twitter, Instagram, tal vez algún día en TikTok, Grand Theft Auto y Fortnite, aún no lo sabemos. Pero en nuestras redes sociales pueden encontrar información sobre todos estos temas y recomendaciones que pueden aplicar en su día a día, así que échenle un ojo.